La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. La propuesta de hoy es conversar sobre un rasgo de la personalidad, el perfeccionismo, analizado desde la psicología. Para dialogar sobre esta cuestión nos visita la doctora Laura Oros, quien es doctora en psicología e investigadora independiente del CONICET en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Tu tema de investigación en CONICET tiene que ver con las variables cognitivas, afectivas y sociales que favorecen y que vulneran el desarrollo positivo durante la niñez. En este contexto, quería preguntarte, ¿qué es el perfeccionismo y cómo llegaste a este tema? ¿Por qué te interesó? Comencé a estudiar el tema del perfeccionismo alrededor del año 2001, cuando inicié mi tesis doctoral, fue precisamente el tema principal de mi tesis. Y bueno, en realidad me interesaban todos aquellos factores que pudieran poner en riesgo la salud mental y el bienestar de los niños, así que indagando un poco encontré esta temática que no estaba siendo muy estudiada en el país, me pareció muy interesante, digna de atención de parte de la psicología, pero también para poder extrapolar los conocimientos a la familia, a las escuelas, es decir, poder hacer actividades de extensión al respecto, me llamó mucho la atención y arranqué más o menos en el 2001 con la temática. Me preguntabas sobre la definición del perfeccionismo. Específicamente el perfeccionismo infantil es una problemática que genera mucho malestar en los niños y por supuesto también en sus padres, en sus familias, y que si no se diagnostica y no se aborda a tiempo puede desembocar en dificultades mayores, incluso en trastornos psicopatológicos, ¿no? Por eso me parece por ahí muy importante que podamos conversar sobre esto, especialmente porque en Latinoamérica todavía son muy escasos los profesionales que se dedican a investigar esta temática. En términos generales, el perfeccionismo puede ser definido como esa tendencia a imponerse a uno mismo metas y expectativas muy elevadas y a mantener autoevaluaciones muy exigentes de desempeño. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿pero esto es malo? Dentro de ciertos límites sabemos que estos rasgos son normales, incluso son rasgos deseables, ¿no? Porque se relacionan, no sé, con la superación personal, con el esfuerzo por el logro, con la preferencia por la organización, por la puntualidad, por el orden, lo que por supuesto va a derivar en un funcionamiento positivo, en un buen rendimiento general, una buena autoestima, satisfacción con los resultados. Ahora, cuando estos rasgos sobrepasan ciertos límites, es decir, cuando se exacerban, ya estamos en problemas. Estamos hablando de personas que se imponen expectativas no altas, sino irrealmente altas, que se imponen demandas excesivas acerca de lo que deben hacer o acerca de lo que deben llegar a ser, tienen un nivel de autocrítica muy desmedida, una preocupación extrema por cometer errores, intolerancia al fracaso, lo que por supuesto los termina sumiendo en una situación de vulnerabilidad psicológica, ¿no? Hay un modelo muy interesante, un modelo teórico, que fue propuesto por dos psicólogos canadienses, Hewitt y Flett, que sostiene que el perfeccionismo incluye no solamente estas manifestaciones intrapersonales o autoorientadas que te mencionaba recién, que tienen que ver con este gran nivel de autoexigencia, de autocrítica, sino que involucra también aspectos interpersonales. Ellos hablan de un perfeccionismo orientado a otros, que abarcaría a esas personas que esperan la perfección en los demás, lo que muchas veces termina arruinando las relaciones, y un perfeccionismo socialmente prescrito, que tiene que ver con la desesperación por alcanzar un ideal de perfección que imponen los demás, o por lo menos así lo perciben ellos, ¿no? Sienten que otras personas, especialmente figuras significativas que por ahí en la infancia pueden ser los padres, los maestros, no sé, más adelante podrá ser la pareja, el jefe, ¿no? La sensación de que ellos esperan
de uno no menos que la perfección, y que lograr eso sería el único medio para conseguir su aceptación, su cariño, su respeto, lo cual por supuesto es una creencia completamente irracional. Así que desde este punto de vista, el perfeccionismo sería una característica esencialmente disfuncional o esencialmente desadaptativa. ¿Es posible delinear un perfil psicológico del perfeccionista? ¿Cuáles son sus características más sobresalientes, teniendo en cuenta lo emocional, lo cognitivo y lo social? Si nosotros tuviéramos que delinear un perfil psicológico del perfeccionista, podríamos decir que son personas muy sensibles a la mirada del otro, ¿no? Muy sensibles a las críticas. A nivel emocional suelen experimentar sentimientos de vergüenza, de inferioridad, de inseguridad, de abatimiento, de culpa, mucha culpa, miedo a la evaluación. Y esto hace que muchas veces limiten o restrinjan su exposición social justamente por temor a cometer errores en público, a recibir comentarios negativos sobre su desempeño, a recibir críticas. A nivel cognitivo te puedo decir que tienen una atención selectiva, una atención que está focalizada precisamente en los propios defectos y en los errores. Es como si tuvieran una lupa que les muestra y les amplifica los errores sin que tengan la capacidad de poder vislumbrar otros aspectos de sí mismos, ¿no? Además hacen una sobregeneralización del fracaso, es decir, si les va mal en algo particular, creen que les va mal en todo. Y esto va acompañado muchas veces de un estilo de pensamiento muy polarizado, que es el estilo de pensamiento todo o nada. Para ellos las cosas son absolutamente perfectas o absolutamente inaceptables. No hay lugar para intermedios, no hay lugar para matices, para grises. Por eso, por ahí los estudiantes perfeccionistas, en lugar de celebrar cuando se sacan un 9, un 9,50 en un examen, lo sufren, lo padecen, porque si no es un 10, para ellos es completamente inaceptable, y lo viven realmente como un profundo fracaso personal. En el plano interpersonal o en el plano social tienen también muchas dificultades. Lo que se puede ver claramente es que hay una tendencia a la desvinculación o a la desconexión social. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque pensemos que son personas que se sienten permanentemente evaluadas, juzgadas, criticadas, y entonces prefieren muchas veces aislarse, es decir, tomar distancia del otro para sentir un poco de alivio. Y por otro lado, tienen una gran desvinculación social, porque en general, como te decía hace un ratito, el perfeccionista no solo es exigente con uno mismo, se vuelve muy exigente con los demás. Entonces por ahí se puede mostrar muy crítico, impaciente, incluso hostil con otros, y desde luego esto hace que los demás no disfruten mucho de estar en su presencia, de compartir tiempo con él, y paulatinamente lo pueden ir dejando solo, ¿no? Entonces esta desconexión se produce por dos vías, o por dos caminos. Una que es buscada por el mismo perfeccionista para encontrar cierto alivio de la presión externa, y otra que es provocada involuntariamente y lo lleva a experimentar sentimientos de soledad. Así que, bueno, como vos te podrás imaginar, todas estas características hacen a los perfeccionistas especialmente proclives a padecer diferentes tipos de trastornos o desórdenes, entre los que sobresalen especialmente la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, y bueno, por supuesto en casos por ahí extremos también el suicidio, ¿no? Esto es lo que se ha observado mayormente en población joven y adulta, pero también en niños. Nosotros venimos estudiando el perfeccionismo infantil hace casi 20 años, y lo que hemos observado es que los niños y las niñas perfeccionistas presentan efectivamente más indicadores de depresión. Hay un estudio realizado acá en Argentina por investigadores de la UBA que concluyó que estos niños tienen además mayor riesgo de trastornos alimenticios, especialmente las nenas. En nuestras investigaciones notamos que los chiquitos perfeccionistas tienen disminuida su experiencia de gratitud, tienen menor empatía,
tienen mayor posibilidad de exhibir conductas agresivas, de ser arrogantes o pedantes cuando se relacionan con sus compañeros, tienen más ansiedad social, mayor soledad, por supuesto, perciben que tienen pocos amiguitos, se sienten como despreciados, rechazados. Y algo que nos llamó mucho la atención es que tienen una percepción de un apoyo social insuficiente. Esto quiere decir que sienten que no tienen en quién confiar o a quién acudir en momentos de estrés o preocupación, lo cual puede resultar muy grave en esta etapa de la niñez donde uno necesita tanto apoyo, tanta contención y tanto acompañamiento, ¿no? Bueno, no sé, hay varias cosas para mencionar, pero lo que resulta claro es que el perfeccionismo es un factor de vulnerabilidad psicológica y que, bueno, es importante poder atenderlo de la manera más pronta, más eficaz posible para evitar el deterioro emocional y social con consecuencias a largo plazo, ¿no? Trabajás en el ámbito también de la educación. ¿Qué pasa con el perfeccionismo en el ámbito escolar? Sí, por ahí en relación a las características que te mencionaba hace un ratito, de que el perfeccionista se impone metas muy elevadas, tiene un gran esfuerzo para el logro, uno podría pensar que tiene un excelente rendimiento académico, y sin embargo se ha notado que el perfeccionismo va en detrimento del rendimiento académico, justamente porque estos chiquitos tienen un estilo de pensamiento muy rígido, porque su nivel de frustración los paraliza, no les es sencillo buscar ayuda cuando algo no les sale bien porque no confían en el otro. Entonces, en general son niños que tienen no solamente muchas dificultades a nivel académico, sino por supuesto, y que también se aprecia claramente en la escuela, a nivel interpersonal. Son niños que son dejados de lado. Entonces, bueno, hay una serie de patrones interaccionales que se pueden observar en la escuela y que los docentes los pueden detectar desde muy temprano. Por eso siempre nos parece importante compartir estos conocimientos, no solamente con los profesionales de la salud mental para brindarles herramientas, sino también con los padres y con los docentes, que muchas veces son los primeros que detectan estos indicadores. ¿Cómo se origina el perfeccionismo? ¿Qué factores facilitan su desarrollo? Bueno, hay indudablemente una base disposicional que facilita el desarrollo del perfeccionismo, ¿no? Hay niños que nacen ya con ciertos rasgos de personalidad que los hacen más proclives a padecerlo, especialmente el neuroticismo o la inestabilidad emocional y el sentido de competencia. Tenemos algunos estudios realizados sobre esto. Pero además existen ciertos factores del ámbito familiar que pueden contribuir a su manifestación. Nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones por lo menos dos aspectos que nos parecen muy importantes. El primero tiene que ver con el perfeccionismo adulto, es decir, cuando hay un papá o una mamá perfeccionista, el niño tiene más del 40% de probabilidad de manifestar esos mismos rasgos, ¿no? Los chicos aprenden gran parte de lo que aprenden por modelado, por imitación, por observación. Observan los esfuerzos de sus padres, conocen o perciben sus expectativas, observan la manera en que sus padres reaccionan ante el fracaso, los escuchan hablar sobre eso y bueno, consecuentemente aprenden una manera de conducirse en la vida, los van imitando. Así que ese es un factor que es muy importante. Y el otro, que es fundamental, tiene que ver con la crianza, con el estilo de disciplina que los padres le imponen a sus hijos. Lo que nosotros observamos es que los niños perfeccionistas en general proceden de hogares donde se brinda una aceptación condicional. Es decir, se le da el mensaje al niño de que se lo quiere, de que se lo acepta, siempre y cuando sea el mejor alumno, siempre y cuando sea obediente en todo, sea prolijo, tenga la habitación impecable. De lo contrario, se le retira el afecto o se lo amenaza con retirar ese afecto, ¿no? Como cuando un papá le dice al chico, no te voy a querer más si no haces tal cosa, o no me vengas a abrazar después de lo que hiciste. Por ahí son frases que se dicen sin pensar y realmente generan mucho daño, ¿no? Son estrategias de control
muy nocivas que pueden tener un impacto devastador en la psiquis del niño. Y bueno, y este chiquito, por supuesto, a fin de ganar esa aceptación, ese cariño, se impone la perfección como una meta y se termina sumergiendo en este embrollo difícil de salir. Por eso a nivel terapéutico muchas veces es preciso trabajar no solamente con el niño perfeccionista, sino también con sus padres, con su contexto más inmediato, trabajar las relaciones. Así que bueno, en síntesis, hay un componente disposicional que el chico ya trae desde el nacimiento y hay un componente adquirido por influencia de su entorno, ¿no? ¿Se puede diagnosticar el perfeccionismo en la niñez? Sí, se puede diagnosticar. En el año 2003 nosotros publicamos la primera escala de perfeccionismo infantil para niños argentinos, que es una escalita breve que incluye 16 ítems o preguntas que orientan acerca de cuán perfeccionista es el niño en relación a sí mismo, es decir, cuán autoexigente y cuán autocrítico es. Esta escala ha sido bastante utilizada acá en Argentina, pero también ha sido validada a otros países de habla hispana. Y hace unas pocas semanas encontré una publicación donde un grupo de investigadores peruanos han hecho una adaptación para población adolescente y está funcionando también muy bien, ¿no? Con muy buenos resultados. Y el año pasado publicamos una nueva escala de perfeccionismo infantil que incorpora además los aspectos interpersonales, es decir, el perfeccionismo orientado a otros y el perfeccionismo socialmente prescrito, ese nivel de exigencia que el niño percibe que le imponen sus padres u otros adultos significativos. Así que actualmente contamos con estas escalas que nos están arrojando información bastante completa sobre la problemática, y en este momento con un equipo estamos trabajando en un proyecto de investigación en la UCA con el objetivo de unificar estas escalas, ¿no? La idea es poder generar quizá una versión reducida que permita evaluar los 3 aspectos del perfeccionismo de forma simultánea, ¿no? En un mismo protocolo. Y bueno, si lo conseguimos, desde nuestro mejor entendimiento sería la primera escala que permitiría operacionalizar este modelo tridimensional del perfeccionismo en la niñez. Lo importante, o lo que nosotros remarcamos siempre, es que el diagnóstico se pueda hacer lo más tempranamente posible para iniciar lo más pronto posible con el abordaje terapéutico en el caso de que sea necesario, ¿no? Hay estrategias específicas que han sido diseñadas para tratar esta problemática con excelentes resultados. En mi caso yo no hago clínica, pero tengo colegas que se dedican a esto. Así que bueno, de repente si nos está escuchando algún papá, una mamá, un docente, los animo a buscar ayuda profesional si observan en sus niños algunos de los indicadores que hemos estado mencionando. Bueno, o si se identifican personalmente con alguno de estos indicadores, porque el cambio es posible y vale la pena intentarlo para tener una vida más plena y más significativa, ¿no? ¿A partir de qué edad se pueden detectar rasgos que tienen que ver con el perfeccionismo en niñas y niños? Nosotros estamos trabajando con niños a partir de los 8 años, porque lo que hacemos es administrar escalas que puedan ser respondidas por los propios niños. Pero desde luego que con entrevistas y con el reporte de los padres, seguramente esto ya se puede empezar a detectar antes de los 8 años. Lo que pasa que, bueno, estos rasgos se van consolidando con el tiempo, entonces es mucho más fácil, si se quiere, poder estudiarlo a partir de esta edad, a partir de los 8. ¿Darías alguna recomendación para mamás, papás, adultos significativos que acompañan el crecimiento de un niño o niña para evitar que este rasgo se desarrolle? Bueno, quizá una de las recomendaciones más importantes está en línea con lo que hemos observado en relación a los estilos de crianza, es esto que te comentaba de la aceptación condicional, ¿no? La aceptación tiene que ser incondicional siempre, es decir, un papá tiene que demostrarle explícitamente a su hijo que lo ama y que lo acepta tal cual es. Por supuesto que lo ayudará a corregir sus errores, por supuesto que pondrá medidas de control, pero el afecto no se mide por el resultado que pueda obtener el hijo en un deporte, en un examen, ni siquiera por el grado de obediencia. La aceptación es incondicional. Me parece que ese es uno de los mensajes principales que los padres pueden darle a los hijos.
Y en segundo lugar, esto del retiro del afecto, ¿no? Como una estrategia de control. Decirle a los chicos que no los queremos más, o que no vengan a pasar tiempo con nosotros, a besarnos, a querer estar a UPA después de lo que hicieron, es una estrategia absolutamente negativa, porque la psiquis del chico no está preparado para discriminar que ese no te quiero más es figurativo. El chico siente que el padre no lo quiere más, o que lo puede abandonar, o que lo puede dejar si no cumple con determinados estándares. Entonces, esas son algunas cosas que por ahí los padres tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque en los estudios que hemos realizado, donde hemos comparado qué tanto influye el rasgo disposicional en el desarrollo del perfeccionismo y qué tanto influye el medio familiar, la importancia del medio familiar es arrasadora. Entonces tenemos una enorme responsabilidad quienes tenemos niños, ya sean alumnos o hijos a nuestro cargo, para poder mostrarles, digamos, una imagen más bien compasiva, una imagen que los acompañe, que los ayude a resolver sus dificultades, que no los culpe innecesariamente. Así que bueno, me parece que iría por ese lado mi recomendación. ¿Tenés algún dato, si existe ya algún estudio de qué ha pasado con los perfeccionistas, las personas que tienen este rasgo durante el contexto de pandemia y más precisamente durante el aislamiento social? Lo que sí hemos observado, no en mi caso porque no lo he investigado directamente, pero sí colegas con los cuales trabajo, que se han incrementado notablemente los síntomas e indicadores de ansiedad y depresión durante la pandemia, eso está claro, como otros trastornos psicológicos o indicadores de malestar. Con respecto al perfeccionismo, yo supongo que ha aumentado también, quizá precisamente porque el perfeccionista tiene esta estructura rígida de pensamiento, de personalidad, que no le permite adaptarse fácilmente a los cambios. Entonces, si algo nos trajo esta pandemia es una tremenda incertidumbre, donde tenemos que estar reconfigurando todo permanentemente para adaptarnos a cosas para las que no estábamos preparados. Entonces yo creo que eso puede haber sido un detonante importante en el caso de los perfeccionistas para experimentar mayores niveles de estrés, mayores niveles de depresión y de ansiedad. Pero bueno, es un tema realmente muy interesante para analizar. Seguramente ha habido grupos que lo han estado estudiando o explorando, la verdad que no lo sé, pero es un campo muy importante para trabajar y, por supuesto, para actuar de la manera más inmediata que se pueda, ¿no? INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.